Vamos a pasar a una siguiente entrevista sobre un artículo que se publica precisamente en pie de página sobre la Defensoría de las Audiencias. Y la hace este trabajo periodístico, pues lo hace Gerardo Albarrán de Alba, un extraordinario periodista y experto además en la materia, que publica un artículo con una pregunta. Nada más si puedes enderezar ahí tu cámara, mi querido Gerardo, que la tienes, andas Mm, chueco, eso. Ahora regresa bueno, otra vez, regresa el celular como lo tenías. Pon, ahí está ya, ya va. se colocó. Bueno, Ok. es un artículo que se titula ¿Puede un columnista revelar una conversación privada? Pues bueno, es una gran pregunta y que además, pues respondida y analizada por un periodista que lleva pues bastantes kilómetros tratando estos temas y otros más. Mi querido Gerardo, te acompaña Violeta Núñez y un servidor, Ernesto Ledesma. Bienvenido, Gerardo. Violeta, Ernesto, qué gusto saludarles. Muy buenos días, Gerardo. Pues Gerardo, pues ahora sí que venga pues la respuesta a esta gran pregunta. ¿Puede un columnista revelar una conversación privada o no? Además de que vamos a ahondar más sobre este tema. Por supuesto. Mira, partamos de la base de que todo dilema ético se resuelve en términos casuísticos, es decir, uno por uno. Ningún caso es exactamente igual que otro. En este en particular se refiere a un texto publicado por Etienne von Bertrand en pie de página, en el que utiliza tres párrafos de una conversación privada que sostuvo con David Agren, que era corresponsal de The Guardian aquí en México, o por lo menos colaborador freelance, eh, en el que Etienne le está cuestionando la línea editorial de este periódico británico muy reconocido, eh, en relación con México y con la administración de Andrés Manuel López Obrador. Etienne utiliza estos segmentos de esa conversación que se dan mediante mensajes directos a través de Twitter para argumentar su posición frente a esta línea editorial de The Guardian, que para Etienne von Bertrand pues es sesgada y desfavorable de manera sistemática para López Obrador y para México en este momento. Uh, las conversaciones privadas en principio son eso, son privadas, se dan entre las partes y no se tendría propiamente derecho a revelarlas, sobre todo si llegan a poner en riesgo a tu interlocutor. En el caso de un medio de comunicación, eh, aquí cambia un poco la cosa. Estamos frente a una conversación que se da entre dos periodistas. Eso implica que estamos hablando de figuras públicas. Toda figura pública tiene derecho a la privacidad, pero sus derechos, eh, derechos de personalidad, como se le conocen, son menores que el resto de la población, precisamente por tratarse de personas públicas. La Constitución mexicana protege la privacidad de las comunicaciones, excepto cuando una de las partes revela voluntariamente esta conversación. Lo que la Constitución protege son intervenciones extrajudiciales, es decir, que alguien intercepte una comunicación, sea telefónica o sea a través de Internet, utilizando medios subrepticios y haciéndolo de forma absolutamente ilegal. Aquí la Constitución lo que protege es
el medio de comunicación, no los contenidos de esa comunicación, no la información como tal. Entonces, pues después de un análisis que hago y que pueden leer en pie de página, me salió un pequeño ensayo de 20 cuartillas. Llego a la conclusión de que no hay una violación al derecho a la privacidad de David Agren porque Fonberta haya revelado una conversación de la que él mismo forma parte y atendiendo también a una crítica que se hizo en Twitter, esta ya de manera abierta, alegando que von Bertrand al reproducir esta conversación incluso estaría cometiendo un delito, pues tampoco, porque como expliqué hace un momento, la Constitución lo que protege es la privacidad de las telecomunicaciones frente a intervenciones ilegales, no cuando una de las partes voluntariamente accede a revelar esa conversación, aun cuando la otra parte no lo sepa y no lo apruebe. Muchas gracias por lo que nos está compartiendo. Una pregunta a partir de esto que está publicado en el texto, de esto que le señala Narváez directamente a pie de página, de si un colaborador puede revelar esta conversación privada, pero además ya se meten ahí con el tema del acoso periodista a un periodista. Y bueno, Daniela Pastrana hace una respuesta. Si nos puede compartir sobre esto que le pregunta Narváez directamente a Daniela sobre el acoso y sobre la respuesta que ella da. No existe acoso. El acoso implicaría que alguien está permanentemente molestando a otra persona de manera pública y abierta, o también se puede dar en espacios privados. Por lo que entiendo, Etienne von Bertrand cuestionaba regularmente a David Agren sobre la línea editorial de The Guardian, como para entender los enfoques que el propio Agren imprimía en sus coberturas sobre México para este periódico británico. Eso es algo que regularmente hacemos los periodistas. Los periodistas cuestionamos de forma regular, consistente y permanente a fuentes de información cuando algún tema nos parece relevante y de interés público. En este caso, la línea editorial de un periódico extranjero sobre el gobierno mexicano, a mí me parece que es un tema de interés público que justifica plenamente que un periodista esté cuestionando a otro periodista por este trabajo. Eso no es acoso, es un trabajo de alguna manera de reporteo. El propio Agren, que yo sepa, no se quejó nunca de esto. Esta es una interpretación que hace un académico sobre el trabajo de von Berta, y bueno, pues es una interpretación muy personal que no está basada propiamente o no está argumentada ni en textos deontológicos ni en textos jurídicos. Es más que nada una apreciación personal. Y finalmente, habría que decir que estamos presenciando el diálogo entre dos periodistas. Aquí no hay un off the record, no hay una solicitud de reserva de identidad de la fuente, nada de lo que deontológicamente, éticamente, los periodistas podemos y solemos llegar a pactar con nuestras fuentes de información. Y son dos periodistas que están hablando. Entre nosotros sabemos perfectamente cuáles son las reglas del juego. Si yo estoy hablando con un periodista y no especifico
que lo que estoy diciendo no es para publicarse, aun cuando sea una conversación telefónica, sé que eventualmente el periodista con el que estoy hablando puede llegar a publicar lo que le he dicho. En este caso no solo se lo dijo, sino que lo dejó por escrito y no estableció estas pautas convencionales de secrecía, reserva de la fuente o de materiales de récord. Oye, Gerardo, a ver, sobre eso me brinca aquí esta duda. Para quien te está escuchando, para cualquier de la audiencia que te está escuchando, es decir, que cualquier persona que dialogue con un periodista, si no le hace la especificación directa de que eso no lo puede publicar, el periodista puede publicarlo. Es correcto. Entendamos además que en este caso no se trata de una conversación circunstancial. No es una plática que se dé en una sobremesa o mientras se tomaban un café en Coyoacán un domingo cualquiera. Son cuestionamientos directos que un periodista le hace a otro periodista. En esos términos, Agren, por supuesto que sabía que von Bertrand podía utilizar ese material. Y eso es algo que toda fuente debe de saber. Los periodistas tenemos la obligación, sí, de advertir las implicaciones que puede llegar a tener para nuestro interlocutor aquello que nos está diciendo cuando este interlocutor no es alguien que esté acostumbrado a tratar con la prensa. Eso es algo que también nos ocurre con mucha frecuencia cuando estamos cubriendo cosas en las que interviene la sociedad en general. Podemos estar entrevistando a un testigo de algún suceso y que nos da su opinión o incluso una víctima a la que nos acercamos para que nos cuente su versión, y estas personas que no tienen un trato cotidiano con la prensa, que no saben lo que puede implicar que una declaración tuya aparezca en los medios y las repercusiones que puede tener para ti, incluso en tu seguridad personal y de tu entorno cercano, bueno, pues los periodistas tenemos la obligación moral, ética, de advertirle, oiga, ¿está seguro que quiere decir esto? ¿Seguro que me va a dejar publicarlo? Porque puede pasar esto y esto puede tener estas consecuencias. Eso yo creo que sí es una obligación ética que tenemos los periodistas. Pero si yo estoy hablando con un periodista sobre temas periodísticos y lo estoy cuestionando e interrogando, el otro periodista sabe perfectamente cuáles son los alcances y las consecuencias de sus dichos y que por supuesto el otro periodista eventualmente puede utilizarlos en un texto informativo. Muchas gracias, Alberto. Una cuestión, ¿qué tanto aquí de lo que revela Etienne y que, bueno, el otro periodista no está de acuerdo porque, bueno, por lo que entendemos fue a partir de una conversación privada vía Twitter, ¿no? Que se llevó a cabo. ¿Qué tanto hay elementos políticos aquí también de posiciones diferentes, incluso que se están dando y que, bueno, el otro periodista pues está reclamando de que sin haberlo consultado, se saque esta información, pero qué tanto hay de fondo político aquí? Bueno, dos precisiones. Una, soy Gerardo, no Alberto. Perdón, Gerardo. Y no es el otro periodista quien cuestiona a Etienne. Etienne habla con David Agren, que era colaborador de The Guardian, y David Agren es hora que yo no he visto que se haya pronunciado. Es un académico de una universidad en Estados Unidos, un académico mexicano que trabaja en Estados Unidos, quien cuestiona a von Bertrand por reproducir esa conversación privada y además cuestiona a pie de página, incluso por
darle espacio, y aquí cito casi textualmente, a una persona así, como Etienne, con sus posiciones y con su propia visión de las cosas. Eh, en el análisis que hago y que publico hoy en pie de página, yo no entro en el sustrato ideológico de quienes están en esta controversia, porque esa no es la materia del dilema ético para pie de página, para el propio autor y para la sociedad en general. Incluso aclaro ahí en un párrafito que, bueno, al darse esta discusión en el plano de Twitter, que es además una red social que se distingue por intercambios incluso inflamatorios. No entro en esos dimes y diretes porque corresponden precisamente a intercambios que son posiciones personales. Incluso hoy ya está cuestionando mi análisis, pero esa es otra cosa. En este caso, no veo yo que haya materia para la discusión. Es posible, sí, por el tono, por el tipo de eh, precisiones que hacen y cuestionamientos que hacen a Etienne, que sí, evidentemente haya una carga ideológica, porque el propio Etienne tiene posiciones ideológicas. Recordemos que además su texto es un texto de opinión y al ser además texto de opinión, pues está cargado con toda la subjetividad de su posición ideológica frente a los asuntos públicos, algo a lo que tiene todo el derecho como columnista. Eh, las otras partes que lo cuestionan, pues también tienen todo el derecho de cuestionarlo desde la posición ideológica en la que ellos se encuentren. Lo que cabría aquí pedirle a todas las partes, pues es que transparenten desde dónde están haciendo sus señalamientos. Porque quienes cuestionan a von Bertrand lo hacen utilizando argumentos supuestamente éticos y supuestamente jurídicos, que por lo demás son imprecisos e incorrectos, pero O sea, lo hacen también. no son argumentos éticos ni jurídicos. Sí, sí son no argumentos, sino cuestionamientos. Mm, ¿Sí? No son argumentos porque simplemente dan su opinión de lo que les parece que es. Le dicen que es un delito sin argumentar en qué consiste este delito, ni claro. basado en qué código penal, ni nada por el estilo. Y dicen que es un dilema ético sin plantear el fondo de un problema deontológico que tendría también que sustentarse. Son sus pareceres a los cuales también tienen todo el derecho del mundo, y me parece que al plantearlos, lo valioso es que justamente provoquen un diálogo ético entre todos los que están involucrados en esto. El medio, que es pie de página, von Bertrand, que es el autor del texto, Daniela Pastrana, que dirige este portal informativo, y los propios académicos que cuestionaron a von Bertrand y a pie de página ya. Sí, y bueno, ahí hay un académico además que es- hay un antecedente tremendo de acosador de varias compañeras, incluyendo alguna compañera de acá de Rompeviento TV, colaboradora. En fin, son distintos ángulos, Gerardo, y yo nada más me quedo pensando en esta parte de si es un asunto ético. O sea, me quedo pensando si tú y yo en el Twitter, en el inbox, es decir, en los mensajes privados, tenemos una conversa y después tú sacas algo de lo que yo te estoy poniendo en esa conversa privada.
Entonces, mi pregunta aquí en el escenario Claro. de la ética sería lo correcto, por ejemplo, para mí, Te sería si yo pongo, te voy a, si yo voy pongo, a, si yo voy a citar algo de lo que tú me ajá. estás diciendo ahí, que yo considero que pudiera tener algún tipo de implicación para ti, lo ético sería que yo te avisara que voy a usar eso o no. ¿Cómo entender esa parte ahí? Eso sería recomendable, sería apreciable, pero no es una obligación. Te pongo un ejemplo. ¿Recuerdan, tú, Violeta, y la audiencia de Rompeviento TV? No sé si recuerdan ese libro periodístico que publicó Julio Scherer García en coautoría con Carlos Monsiváis sobre la Guerra Sucia, en la que Scherer utiliza no solo los archivos de general Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa Nacional en la época de la matanza del 2 de octubre, sino que además utiliza conversaciones y documentos. Scherer publica eso hasta tiempo después de que García Barragán ha fallecido y no se le pueden fincar responsabilidades por lo que le cuenta. Son conversaciones privadas. Scherer nunca publicó una sola nota de eso. Fueron años de conversaciones que se dan. Y finalmente García Barragán incluso le da acceso a su archivo personal. Me parece que es guardando las debidas proporciones, por supuesto, me parece que es un símil válido. Sería recomendable que si yo tengo una conversación privada contigo a través de Twitter o por teléfono, o si nos estamos tomando un café en Coyoacán, o en tierra adentro, en las instalaciones, Eh, en las instalaciones de Rompeviento, eh, pues sí, yo creo que me agradecerías que te avise que voy a utilizar algo que me dijiste, pero no creo que pudieras llamarte a engaño sí, no. si platicando conmigo como periodista, que somos ambos, me empiezas a revelar una serie de cuestiones que son de interés público y eventualmente yo las utilizo. Creo que no te podrías llamar a engaño. Entre gitanos no nos leemos la mano. Eh, yo por eso planteo que sí, sí hay un dilema ético en lo que hizo Etienne. Su dilema era utilizar ese material que era una conversación privada, utilizarla sin advertirle a David Agren. Ese es el dilema ético. Por eso incluso yo le pregunté a von Bertolt sus razones. Y esas están en el texto. En el texto van a leer básicamente las razones que tuvo Etienne von Bertolt para utilizar esa conversación y para no avisarle a David Agren. Son razonamientos que a mí eventualmente me parecen válidos, pero son controvertibles, por supuesto. Está publicado y está puesto ahí no para convencer a nadie de que lo que hizo no tiene mácula, sino para que quienes lean el texto original de von Bertrand sobre la línea editorial de The Guardian puedan entender la decisión editorial que tomó, la decisión editorial y la decisión ética que tomó Etienne von Bertrand para hacer lo que hizo. Eh, yo reviso incluso el código de ética de pie de página para saber si hay alguna advertencia, alguna limitación, algún señalamiento específico para un caso como este. No lo hay, por lo tanto no se podría apelar a ese código de ética alegando una eventual violación del mismo. Lo que sí es que justamente al abrirse este espacio
de reflexión y de diálogo ético, me parece que contribuye a que Pie de Página y su equipo editorial reflexione sobre este punto e incorpore este caso a ese bagaje deontológico y eventualmente pueda incluirse en el código de ética una situación semejante como para tener una referencia que pueda utilizarse en situaciones similares en el futuro. Para eso funciona justamente el diálogo ético. Los códigos deontológicos no es algo que se construyen de una vez y para siempre. Son documentos dinámicos que están en permanente construcción. Ni el mejor código de ética del mundo puede contemplar todos los escenarios posibles de los dilemas a los que nos enfrentamos los periodistas. Los periodistas tomamos decisiones permanentemente y cada decisión es un dilema ético. Tenemos que, para tomar estas decisiones, tenemos que usar nuestro propio conocimiento, nuestras propias referencias, nuestra cultura periodística, nuestra cultura deontológica, nuestros referentes morales, la circunstancia que vivimos en ese momento, de lugar, de tiempo, de cultura. Son tantas las cosas que intervienen en una decisión ética que lo fascinante precisamente es revisar por qué los periodistas hacemos lo que hacemos. Y esa, en parte, Ernesto Violeta, es la función de una defensoría de audiencias, como se llaman. A mí me gusta más llamarle News Ombudsman, o por lo menos defensor del TOR, porque una de las tenemos una doble dimensión en nuestro trabajo, hacia adentro del medio y hacia afuera. Hacia afuera es hacer lo que estamos haciendo en este instante, que es transparentar la toma de decisiones editoriales del medio y de los periodistas, que la gente sepa por qué hacemos lo que hacemos, independientemente de que puedan estar de acuerdo o no, o que incluso estemos equivocados o no. Y hacia adentro, la dimensión del trabajo de una defensoría de audiencias, de un news ombudsman, es ser la conciencia crítica del medio, llamar la atención sobre casos como este, que bueno, ahora hubo una queja específica, pero una defensoría de audiencias puede actuar de oficio si encuentra publicado algo que le parezca que merece detenerse a pensar en ello. Ser la conciencia crítica del medio para generar el diálogo ético que haga que los periodistas y el medio nos detengamos a pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y recordar permanentemente para quién lo estamos haciendo. Pues muchas gracias, Gerardo. Realmente es muy, muy interesante y creo que después de esta publicación que estamos leyendo el día de hoy, que publicada en Pie de Página, pues vamos a tener también más cuidado, ¿no? También de lo que se expresa a través de estos medios, de un inbox que uno pensaría que es algo más privado o a través de WhatsApp también. Y bueno, pues tener siempre precaución porque como tú dices aquí era una conversación entre dos periodistas y dices tú, pues entre periodistas no se leen la mano, entre gitanos no se leen, o cómo es, ya no me acuerdo cómo Entre es. gitanos no nos No leemos nos la leemos mano. la mano, exacto. Y bueno, pues me parece interesantísimo e importante esto que has publicado e invitamos a la audiencia a consultarlo. ¿Puede un columnista revelar una conversación privada? Realmente es muy interesante y pues a mí me dejas pensando mucho, mucho, sobre todo pues en las entrevistas que te hacen, ¿no? O que nos hacen, que de repente te dicen todo lo que has dicho pues es off the record, a partir de ahora vamos a empezar a grabar y entonces uno dice, ah, bueno, entonces a partir de ahora inicia ya lo que se puede publicar. Lo de antes, pues en teoría no, pero a partir de ahora, pero bueno, como tú acabas de decir, pues también se podría tomar eso otro que se está revelando antes incluso de que se avise de que se va a empezar a grabar. Así es que, pues muchísimas gracias, Gerardo, y pues un abrazo y muy, muy lindo día. Igualmente para ustedes, un placer estar en este espacio y simplemente agradecerle a Daniela Pastrana y a Pie de Página el darme el privilegio
de iniciar este espacio de Defensoría de Audiencias ahí en pie de página. Muy buen día a todos ustedes y a su audiencia. Gracias, gracias Gerardo. Un fuerte abrazo.